Ok, listo. Repasemos el esquema de vacunación, que siempre de vez en cuando los ponen ahí diseño una pregunta que tiene que saber un estudiante de microbiología, y es el esquema de vacunación. Así muy rápidamente, vacunación, este es el esquema de vacunación. Bueno, el esquema de vacunación de 0 a 12 meses. Entonces, recién nacido, así recién nacido chiquito, le meten 2 vacunas, el bacilo de Calmette-Guerin, que es la de la tuberculosis, y el de la hepatitis B, se los ponen recién nacidos. A los 2 meses viene la segunda dosis de la hepatitis B y les ponen rotavirus y la vacuna pentavalente. La vacuna pentavalente entonces es polio, hemófilos influenza tipo B, difteria, tétanos y tosferina, que es la de pertussis, ¿verdad? Esa es la famosa DPT, difteria, tétano, pertussis, más polio, más hemófilos, ¿verdad? Y le ponen el neumococo 13 valente a los 2 meses. A los 4 meses, la segunda dosis de rotavirus, luego la segunda dosis de la vacuna pentavalente, que es la DPT, más polio, más hemófilos influenza. A los 6 meses, hepatitis B, la tercera dosis de la pentavalente, y ya le ponen la primera de influenza estacional, y luego al año influenza estacional. Ese sería el esquema del menor de 1 año. A los 0 meses, recién nacido, tuberculosis y hepatitis B. Luego, hepatitis B, la segunda dosis, rotavirus y la pentavalente. Neumococos, 13 valente. Y luego las refuerzos hasta que llegamos a los 6 meses y le ponen influenza. Pasó 16 meses, de 16 meses o sea, al año y medio, a los 2 años. Entonces, se le pone el tercer refuerzo de la pentavalente, ¿verdad? Pero es una dosis de refuerzo. Polio, hemófilos, difteria, tétanos y tosferina. La DPT más polio y hemófilos. Neumococo, la 13 valente. Y ahora sí, se le pone sarampión, rubiola, paperas y varicela. ¿Por qué se ponen hasta los 16 meses? ¿Verdad? Porque estas ya no son vacunas muertas, estas son vacunas atenuadas. Entonces el virus está vivo, ¿verdad? Vivo atenuado. Entonces eso quiere decir que si el niño venía con alguna inmunodeficiencia de fondo, podría tener algunas consecuencias. Estas son atenuadas: sarampión, rubiola, paperas y varicela. Es la vacuna MMRV, ¿verdad? Que se pone en el bracito. Y esta sí puede dejar una roncha en el brazo por ser la influenza estacional, que se pone cada año el chiquito. Luego de 2 a 10 meses, de 2 años a 10 años, va a haber la influenza estacional, la tetravalente, ven que ya no es pentavalente, ahora es tetravalente, polio, pertussis, acceso pleural, difteria y tétanos. Le quitaron a la pentavalente, le quitaron el neumococos, perdón, el hemófilos, y la segunda dosis de la MMRV, measles, mumps, rubella y varicela, ¿verdad? Y no lleva varicela esto. Luego, a los 5 años, 6 años, cada año la influenza estacional, y a los 10 años, o antes de los 10 años, el esquema nacional dice que se tiene que vacunar contra el papiloma humano, ¿verdad? Solamente las niñas. Yo sé, esta pregunta en mis exámenes siempre causa conflicto porque yo pregunto que si la vacuna del papiloma está en el esquema universal, y ustedes, los que reclaman, siempre dicen que no, porque a los chiquitos no se les ponen, solo se le ponen a las chiquitas. Y yo siempre les respondo que el esquema universal de vacunación es diseñado para prevenir la enfermedad o el grueso de la enfermedad en la población, no en la persona. Digamos que el esquema vacunal universal busca proteger a la población de la enfermedad, no al individuo. Y se le pone una dosis esta es tétano y difteria, que es un refuerzo.
que se publica cada 10 meses. Es la pentavalente, pero sin el polio y sin el refuerzo de tétano, por decirlo así. Y luego, en los mayores ¿qué dice aquí? Menores de 18 años, entonces, vacuna de la COVID. El esquema actual son 3 dosis, 0, 21 días después y 2 meses después. 3 dosis y ese es el esquema completo de COVID. ¿Verdad? Ahora lo que tienen que tener cuidado es porque aquí ponen 21 días, pero después ponen 3 semanas. 3 semanas son 21 días, pero no sé por qué cambian la semántica. Entonces, si ustedes se aprenden 21 días y a veces les preguntan a las 3 semanas, entonces se les confunden porque habían leído 21 días. Pero es el mismo esquema para los menores de 5 a 6, de 6 meses a 5 años, o de 5 años a 12 años, o de 12 años menores a 18 años. Es el mismo esquema, no varía, son 0, 21 días y 4 meses después. Bueno, solo este es a los 2 meses, que es en menores de 5 años, el refuerzo se les hace más rápido. Y ese sería el esquema de vacunación. ¿Alguna duda con respecto a vacunas? Nada, ¿verdad? Doc, ¿sí está usando la misma vacuna para adultos y niños? No dice. Usted dice en la dosis, la concentración debe ser menor en esas menores. Eran 25 microgramos versus 50 microgramos. Entonces, la vacuna esta debe ser para la mitad de la dosis. Igual que con el Gracias. refuerzo de zóster, ¿verdad? Puede ser que les pregunten de zóster, la vacuna del zóster. Recordemos que el zóster es simplemente la reactivación del virus de la varicela, que se da, el virus queda latente, y entonces cuando usted tiene un bajonazo de defensas porque se le quebró la, la cadera o tuvo un golpe en una pierna, se reactiva el virus y causa, digamos, la aparición de las ronchas en una parte del cuerpo. Y entonces, para prevenir eso, hay una dosis para adultos que es la vacuna del zóster, ¿verdad? Que es simplemente la misma vacuna de la varicela, pero al doble de dosis, ¿verdad? Es un refuerzo de la vacuna. Profe, Dime. digamos, ese refuerzo del zóster, digamos, si una persona ya estuvo, digamos, tiene las 2 de varicela, igual le tienen que aplicar la del zóster. Pero el refuerzo del zóster no está en el esquema, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que hay un adulto mayor, o ya cuando uno está llegando a esas edades, entonces le recomiendan que se ponga eso. La probabilidad de que le dé el zóster es baja, no todo el mundo lo desarrolla, pero para prevenir una posible reactivación, entonces le dan un refuerzo. Cuando uno llega a los 60, 65 años, le pueden a uno recomendar que se ponga el refuerzo, ¿verdad? Pero como está la confusión de que la primoinfección se llama varicela y la reactivación se llama un zóster, entonces la gente se confunde. Entonces puede ser que les pregunten eso. Gracias. Justo. Ahora, supongo que ya ustedes estudiaron y que más bien tienen preguntas de exámenes viejos, que esa es, digamos, más o menos la dinámica que siempre he tenido. No sé si quieren ir a las preguntas, o lo que hacemos es revisar todos los virus con la famosa clase esa que ustedes odiaron, que se llamaba Introducción a la Virología Médica, donde se veían todos los virus juntos. Lo que sí les puedo decir es que, digamos, en clínica, lo que se ve viral es lo siguiente: mocos, diarreas en emergencia, ¿verdad? Y dengue. ¿Ok? Eso es lo que va a llegar a emergencias. Entonces, mocos y diarreas, entonces tienen que saber qué es un IRAG, ¿verdad? Una infección respiratoria aguda y severa, que es que el paciente tiene una infección del tracto respiratorio, pero que además tiene dificultad respiratoria. Si el paciente tiene dificultad respiratoria, entonces ya tenemos que dejarlo en observación. Tenemos que recordar que los virus de las infecciones del tracto respiratorio superior más frecuentemente son los rinovirus, luego los adenovirus, luego en poblaciones pediátricas van a empezar a aparecer los parainfluenza 1, 2 y 3,
va a aparecer el virus respiratorio sincicial, que es tal vez de los más importantes en pediatría. El virus respiratorio sincicial se puede complicar con una bronconeumonía o con una neumonía. Y luego en población adulta, los cuadros más importantes son los de influenza, ¿verdad? Post vacunación, si no estaban vacunados, entonces podemos considerar COVID, ¿verdad? Influenza causa un cuadro respiratorio del tracto respiratorio superior, pero que se puede complicar con una neumonía. Una vez que tenemos una neumonía viral, de fijo va a haber un compromiso por un sobrecrecimiento o una sobreinfección bacteriana, que esa casi siempre es la que es más difícil de controlar, porque ustedes entenderán que la respuesta inmune después de unos cuantos días es capaz de controlar el virus, pero ya el daño es tan severo de la respuesta inmune y de la replicación del virus, que ahí puede llegar cualquier bacteria comensal, y porque no tenemos las barreras físicas normales presentes, entonces de ahí al sistema inmune le cuesta mucho controlar esas bacterias, aunque no sean altamente virulentas. Entonces ahí es donde el paciente tiene que ser intervenido y aplicar antibióticos muy tempranamente. Eso sería de los virus respiratorios. Entonces, para influencias, virus respiratorio sincicial. En adulto mayor y en paciente inmunosuprimido, uno tiene que sospechar de que el cuadro de neumonía no es por un virus respiratorio, sino que es por un virus endógeno que se reactivó, que es el virus respiratorio sincicial. Para el virus respiratorio sincicial, en esta gente hay un compromiso inmunológico, ya sea por medicamentos o ya sea por un trasplante o por un proceso oncogénico. Entonces el paciente se inmunosuprime y entonces este virus que lo tenemos controlado empieza a replicar y entonces puede presentar un cuadro respiratorio tipo neumonía. Con el dengue, entenderán que el dengue es una infección transmitida por un mosquito. El mosquito se llama Aedes aegypti. También hay otro mosquito que se llama el Aedes albopictus que puede transmitirlo. Eh, este virus se da en picos, ¿verdad? Esos picos estacionales se dan determinado por la capacidad del vector de replicar. Entonces, cuando hay lluvias, el mosquito replica en aguas limpias, entonces son los reservorios alrededor de las casas de agua limpia en donde el mosquito prolifera y entonces es capaz de picar múltiples personas por noche. Ahora, se supone que el vector es altamente eficiente porque es cobarde. Entonces llega, pica a una persona, la persona se mueve, él se suelta sin haber completado su ciclo alimenticio y entonces tiene que ir a picar a otra persona y entonces en ese proceso en el que puede transmitir el virus de persona a persona. Si el mosquito no fuera tan nervioso, se quedaría pegado a la persona y entonces completaría su ciclo de alimentación en una única persona. Y entonces sería menos eficiente vector. Entonces la persona cuando recibe la infección, el virus va a replicar en células del complejo retículo endotelial. Es una palabra escrita por los patólogos, pero en realidad lo que significa es que replica en macrófagos, ¿verdad? Los macrófagos entonces se infectan y se activan y empiezan a liberar factores proinflamatorios, ¿verdad? Esos factores proinflamatorios lo que hacen es generar un cuadro sistémico, ¿verdad? Con fiebre, con dolor muscular, con dolor de huesos. Que se le llama una fiebre quiebra huesos que dura aproximadamente una semana. El problema vamos a ver, el problema que se da es cuando es una infección muy grande, es decir, que hay mucha viremia, o cuando es una infección con un segundo serotipo, ¿verdad? Un serotipo diferente, es decir, usted se infectó en la primera vez con el dengue 1, en la segunda vez se infecta con el dengue 2, el dengue 3 o el dengue 4 o cualquiera de las combinaciones. ¿Por qué sucede esto? Porque los anticuerpos que se desarrollaron para el dengue de la primera infección son capaces de unirse al segundo serotipo, pero son incapaces de neutralizarlo.
¿verdad? Entonces se le pegan. Es un mecanismo efector de los anticuerpos. Los mecanismos efectores de los anticuerpos son neutralización, opsonización y fijación de complemento. Entonces, como este es un segundo serotipo y nada más se le están uniendo por reacción cruzada, porque son muy similares, perdemos esa capacidad de neutralización, pero me quedan las otras dos capacidades, que son opsonización y fijación de complemento. Opsonización y fijación de complemento lo que hacen es hacer que esa partícula viral sea capturada más fácilmente por una célula del sistema inmunológico que se llama un macrófago, a través de un receptor que se llama un receptor de regiones FC o un receptor de complemento. Entonces, para facilitar la remoción, siendo que este mismo macrófago es la célula blanco del dengue y prácticamente es un mecanismo de caballo de Troya en donde llevamos el virus hacia su célula blanca. El mismo sistema inmunológico se encarga de llevarlo. Y como no está neutralizado, entonces infecta al macrófago. Pero entonces entenderán que el macrófago interpreta no que hay una partícula viral por cada mililitro de sangre, sino que van a haber 100 partículas virales por mililitro de sangre, porque le está llegando mucha partícula viral. Entonces el macrófago se hiperactiva, ¿verdad? Se hiperactiva y hace una liberación masiva de citoquinas. Esa liberación masiva de citoquinas se llama una tormenta de citoquinas. Y esa tormenta de citoquinas lo que hace es un proceso inflamatorio sistémico exacerbado, ¿verdad? Cuando yo me majo un dedo, se me mete una espina en un dedo, el dedo se me inflama. El proceso de inflamación lo que sucede es que la ruptura, la activación de los macrófagos ahí localmente, hace liberación primero de mediadores lipídicos como leucotrienos y prostaglandinas, luego mediadores proteicos como interleucinas 6 y 1 y el factor de necrosis tumoral, y esas citoquinas van al endotelio. El endotelio es esa capa que recubre de los vasos. Entonces el endotelio se activa. ¿Cómo se activa el endotelio? El endotelio lo que hace es dilatar el músculo liso, hacer una vasodilatación y las células endoteliales se empiezan a separar para permitir que ingrese más fluido y más células. Eso es un aumento de la permeabilidad capilar y entonces el dedo se pone rojo porque hay más sangre, se inflama porque hay salida de fluido y se pone caliente porque hay más sangre. Entonces, ese mismo proceso que está pasando en este dedo, en este ejemplo que les di, está sucediendo en todo el cuerpo, ¿verdad? En todo el cuerpo está sucediendo ese proceso. Y otro proceso es que ese endotelio activado degranula y libera el factor tisular, ¿verdad? Que es un factor coagulatorio. ¿Para qué libera el factor tisular? Para que se haga una coagulación corriente abajo, para que el virus o la bacteria que entró en esa espina no agarre circulación y llegue fácilmente a la circulación sistémica y me vaya a infectar el sistema nervioso central. Entonces hay una coagulación ahí local, esos vasos se bloquean para que no haya drenaje. Entonces imagínense en eso ocurriendo en todo el cuerpo. Entonces una inflamación sistémica porque todo el endotelio de todo el cuerpo va a estar activado y dando este proceso que les acabo de describir. Entonces, hay salida de fluido a todos los tejidos. Como es tan masivo, esa salida de fluido lleva a una vasodilatación periférica con salida de volumen sanguíneo, de volemia, y entonces el paciente fallece por un cuadro de hipotensión. Es decir, se queda sin líquido que mover a través de los vasos, ¿verdad? El corazón. Entonces usted pierde volumen y el paciente fallece por una hipopresión, un cuadro de hipotensión. A la misma vez, el endotelio va a liberar ese factor tisular, el endotelio va a estar activado, va a haber coagulación intravascular sistémica, ¿verdad? Que va a hacer que la sangre se coagule, ¿verdad? La sangre se coagula en el lumen de los vasos y esos coágulos van a ir a hacer trombos y bloquear venas profundas, coágulos pulmonares, coágulos cerebrales, ¿verdad? Y va a causar isquemias en diferentes
órganos que pueden llevar al fallecimiento del paciente. A la misma vez, el endotelio activado va a hacer que las plaquetas se le peguen, ¿verdad? Las plaquetas tienen esa función, esa es la función de las plaquetas. Cuando hay un endotelio activado, un endotelio descubierto, las plaquetas se pegan ahí y entonces el paciente va a tener una trombocitopenia porque las plaquetas desaparecen de la circulación. Entonces esto va a potenciar aún más la salida de fluido del paciente. Y por último, el paciente va a tener una hipotensión, coagulación intravascular diseminada y los cuadros de hemorragia, que es simplemente salida de eritrocitos en ese fluido. Las células endoteliales se abren tanto que hay salida, digamos, de eritrocitos junto con el fluido, y eso es lo que se ve más dramático en las encías y en los ojos. Ahora bien, el diagnóstico de esta enfermedad es prácticamente clínico. El paciente va a tener un cuadro característico, vamos a estar en un brote de dengue, ¿verdad? Y en los exámenes de laboratorio lo que se va a buscar es la trombocitopenia, o sea, que las plaquetas estén en menos de 100.000 y sobre todo cuando están en menos de 50.000. Al mismo tiempo, el paciente va a tener una neutrofilia, es decir, va a haber un movimiento de neutrófilos, y en el frotis uno puede encontrar los famosos virolinfocitos, que simplemente son linfocitos activados, para que se ven como medios blastos. En el diagnóstico de laboratorio lo que buscamos es una IgM contra el virus del dengue, o si es muy temprano durante la infección se va a encontrar una de las proteínas del virus que se llama el antígeno NS1, y entonces si encontramos alguna de las dos presentes junto con el cuadro clínico, se diagnostica la infección. Ahora bien, dengue, esto ya es extra, pero dengue no mata a tanta gente. Dengue tiene la característica que en el mundo se muere más gente por mordeduras de serpientes que gente por dengue, aunque no lo crean. El problema con dengue es que es tantísima gente, ¿verdad? Tantísima gente, y no sabemos cuál de todas esas personas puede fallecer, ¿verdad? No tenemos un marcador que nos diga, esta persona tiene tal característica que es de alto riesgo de fallecimiento. Entonces, a todos los que están severos, ¿verdad? Que la gran mayoría se van a recuperar sin intervención, más que, digamos, sintomatológica, tenemos que tenerlos a todos en observación porque algunos de esos en un momento muy corto de tiempo puede tener ese bajonazo hipotensivo que lo lleve a fallecer, ¿verdad? Entonces el gran problema con el dengue, ¿verdad? Usted tiene 1.000 personas en el hospital con la infección y una de esas personas se le puede fallecer, que para peor usted lo pudo haber rescatado con una terapia de reemplazo de fluidos, ¿verdad? Y lo saca y lo previene, pero en la práctica se vuelve complicado porque no hay algo que nos indique, esta persona tiene tal factor que de fijo es de mayor riesgo. Entonces el triage clínico es difícil, determinar quiénes van a solventar la infección o quiénes se van a complicar. Y a nivel de tracto gastrointestinal, entonces las más importantes que van a encontrar son las diarreas por rotavirus. Recordemos que los rotavirus son importantes en los niños, los primeros meses y años de vida. Luego todos nos protegemos con IgA de mucosas, y cuando somos adultos, más bien las diarreas virales que nos van a dar van a ser por virus como norovirus, ¿verdad? Entre otros. Estos norovirus casi siempre están asociados a eventos, como decirles un viaje a un crucero, y entonces en el crucero dieron una comida porque alguien estaba liberando el virus y hay un brote asociado con esa actividad, o una boda, o, o algo por el estilo, un restaurante particular, ahí es donde se dan los brotes por los norovirus. ¿Adelante o no? Sí, profe, perdón, es que, bueno, yo no sé si usted te está presentando algo en específico o nos está No, hablando en no, no, general. Ah, bueno, bueno, está bien. estoy hablando ahí, era para Está ver bien. si lo estoy roncando, ¿no?
Ahora, digamos, ahora entramos cada uno, pero digamos, clínicamente esas son como las cosas que uno vislumbraría. Luego, eso es en emergencias. En emergencias, eh, vislumbro que les puedan preguntar, digamos, esos paneles de diagnóstico molecular masivos en donde vienen múltiples patógenos, ¿verdad? Entonces, no sé, tal vez les pueden preguntar como que si usted monta unas heces de un chiquito en donde le montó el panel y le apareció una shigella positiva, pero además les apareció un sapovirus. ¿Cuál opinaría usted que es el agente causal de la enfermedad? Y entonces se los preguntarían, digamos, con un caso clínico, es un chiquito de no sé cuántos meses de nacido que llega al hospital X y trae fiebre. En el hemograma había un aumento significativo de neutrófilos y entonces usted monta un film array de 16 patógenos intestinales y le sale positivo por un sapovirus y le sale positivo por una shigella. ¿Usted qué le diría al pediatra? Entonces ustedes le dirían, el sapovirus es altamente improbable, ya, y considerando el hecho de que el niño tiene fiebre y tiene neutrófilos aumentados, seguramente el agente etiológico de la sintomatología principal es la shigella. El sapovirus es un virus pasajero que tal vez no aporta gran sintomatología. Eh, Me imagino que, digamos, como por ahí pueden andar. Luego, en el hospital, ya digamos, en el paciente internado, lo que ustedes se pueden encontrar es de todo, ¿verdad? Pero por lo general, en el hospital de niños, ahí la preocupación principal es el virus respiratorio sincicial porque tienen ese montón de chiquitos inmunocomprometidos debido a los procesos hemato-oncológicos. Entonces, los chiquitos, se les hace diagnósticos diarios del virus respiratorio sincicial y otros virus respiratorios que, como se los había mencionado en clase, la importancia no es diagnosticar a estos chiquitos porque no hay nada que hacer, es un virus respiratorio, no tenemos un antiviral así que actúe específicamente contra ellos, más que digamos terapia de soporte, pero lo importante es controlar el brote dentro de los salones. Entonces el diagnóstico se hace para controlar el brote. Entonces los chiquitos que están positivos pasan a un salón y los que están negativos se mantienen, digamos, protegidos por el manejo epidemiológico de la situación del salón, ¿verdad? Entonces sería virus respiratorio sincicial, adultos mayores influenza, un montón de influenza. Y por supuesto, en pacientes que están trasplantados, entonces serían los herpes virus, ¿verdad? Si es un trasplante de riñón, entonces serían los poliomavirus como el JC y el BK, pero si no son esos, casi siempre se sospecha del citomegalovirus. Esos serían, digamos, como los que uno encontraría en el salón. En el salón eh, serían esos. Ahora bien, vamos a ver la presentación rápidamente. Adenovirus. Este es el adenovirus, este virus sin membrana, perdón. Este virus sin membrana, que lo importante del adenovirus es que infecta todo. Lo podemos tener en una infección en el oído, lo podemos tener en una infección en el ojo, lo podemos tener en una infección del tracto respiratorio superior y lo podemos tener en una diarrea. El virus puede infectar prácticamente todo, no es un solo virus, son un montón de serotipos de adenovirus, eh, más de 100 serotipos asociados a múltiples sintomatologías. Eh, Fue el virus que se utilizó en la vacuna como un vector, en la vacuna de AstraZeneca, las primeras vacunas que salieron contra el COVID. Elena, Entonces, ese es el virus que, digamos, que usualmente, por ejemplo, a uno le empieza a doler la garganta y al ratito empieza con el oído, digamos, que se va como extendiendo la infección. no, hay un adenovirus, uno de estos serotipos que se llama la fiebre del nadador, que es como que uno llega después de nadar y le duele el oído y se le tapa el oído y usted piensa que no es nada, al rato se le quita y después aparece unos días después con el resfriado. Eso era porque el virus entró por oreja y sigue, digamos, el canal que comunica y la infección va avanzando y luego te llega, pero usted nunca hace la asociación.
Igual puede ser que sea de aquí, después se te ponen los ojos enchilados y después se te tapan los oídos, ¿verdad? Sí, puede ser, Ay, digamos, cualquiera de las dos rutas, gracias. con gusto. Ese es el famoso adenovirus, son 51 serotipos, ¿verdad? Puede causar enfermedad respiratoria y puede una cistitis hemorrágica, sí es cierto, una querantoconjuntivitis y la gastroenteritis asociada a este virus. Resfriado común, ¿verdad? Junto con la cistitis. Luego están los virus feos, que estos no creo que se los pregunten, son todas esas fiebres hemorrágicas exóticas. Puede ser que les pregunten de Nipah, ¿verdad? Eh, Puede ser que les pregunten de COVID, pero eso ahí lo tienen muy fresco ustedes. Pero los arenavirus son estos virus que son transmitidos por las heces y las orinas de los roedores, que hacen un aerosol, es un brinco de especie. Yo me expongo a esos aerosoles dependiendo de la actividad del roedor, así va a ser la epidemiología de la enfermedad. Entonces, en Argentina tenemos el Junín, ¿verdad? El Junín es en varones jóvenes, ¿verdad? Que salen de sus casas y en la temporada de cosecha de las hojas se meten al campo y se exponen a las heces y orinas del mosquito. Y entonces ellos son los que sufren, digamos, esta enfermedad, que es una fiebre hemorrágica, este, con componente, digamos, sistémico. Mientras que hay otros que, como el guanarito y el savia, que más bien es que durante las sequías la gente acumula la comida dentro de la casa y más bien son los roedores que se meten en las casas. Entonces, la epidemiología de estas infecciones es más general en toda la población, desde niños hasta adultos, porque es el roedor el que se mete, digamos, en las casas y ahí se expone la gente a ese brinco de especies. El brinco de especies es directo desde las heces hacia el humano, transmisión de humano a humano no se da por vías naturales, a menos de que el paciente llegue con un abdomen agudo, que es donde todo está inflamado, y el cirujano abre para explorar qué está sucediendo adentro y ahí se expone a aerosoles del virus y hay una infección, digamos, en la sala de operaciones. Esas las famosas adenovirus. Los otros son los bunyavirus, que es la misma historia, ¿verdad? Es la misma historia, es una familia completamente diferente, ¿verdad? Pero veamos los nombres de estos bunyavirus. Hatán, sin nombre, Andes, Choclo y Crimean Congo. Es la misma cosa, usted se expone a los aerosoles de las orinas y las excretas de los roedores, los aspira, se hace una infección sistémica y le da una fiebre hemorrágica que es igual, una tormenta de citoquina sistémica que te causa un cuadro muy parecido. A diferencia del dengue, que ya comenzamos, y de los arenavirus, los bunyavirus pueden tener un componente principal pulmonar, es decir, se me afectan los pulmones, me da un colapso casi como el que se daba con el COVID, o me puede dar una afectación a los riñones. Entonces es un cuadro sistémico cardiopulmonar con involucramiento de los pulmones o con componente renal. Los virus de América dan el cuadro pulmonar. Los virus del viejo mundo, desde Europa hasta Asia, dan el cuadro renal. Dan el cuadro renal. La siguiente familia son los virus, estos que les mencionaba, los norovirus y los apovirus, son virus de diarrea de adulto, ¿verdad? Se dan en cuadros muy localizados en actividades particulares. El diagnóstico es una prueba rápida que ustedes montaron en el laboratorio de las heces, se detecta el antino porque salen 10 a la 13 partículas virales por gramo de heces, es decir, es facilísimo detectarlo si está presente el virus. Va, eh, ¿Eso hace cuánto lo pusiste, María Paula? ¿No están viendo las diapositivas? No, profe. Ay, ¿por qué no me dijeron? Profe, o sea, sí las Es que vemos, se ve pero la vemos vista como 10. general, pero ¿Cómo, no la cómo? diapositiva. Se ve como Mm, la vista general donde se ven un montón de cuadritos, pero no la diapositiva en sí. que tengo dos monitores. Ahí sí. Sí, profe, ya se ve. Bueno, estos virus, pero entonces ya yo no puedo hacer aquí nada.
Estábamos aquí con norovirus y sapovirus, que son calicivirus, que son virus que causan gastroenteritis en adulto. El diagnóstico en ese es una prueba rápida de esas de embarazo. Hay tantísimo antígeno en las heces que se diagnostica así rápidamente. Es muy sencillo el diagnóstico y es autolimitada, a menos de que haya una inmunosupresión de fondo. Ébola y Marburg son de la familia Filoviridae, fiebres hemorrágicas exóticas, ¿verdad? En el 2014 hubo un brote horrible que llegó hasta el Nuevo Mundo. Es un virus muy feo, no se sabe su origen, no se sabe de dónde viene. Es un virus largo que tiene forma de un filamento. Su descripción se ha hecho de casos, tiene una alta tasa de mortalidad, entre el 70 y el 80% de los que se infectan fallecen. Sin embargo, como pasó con COVID, casi siempre los brotes son muy pequeños, menos el del 2014, que ya fue bastante más grande porque el brote se dio en una región que no estaban acostumbrados a los brotes de ébola. Los brotes de ébola siempre eran África Central y África Oriental. Ese último brote del 2014 era en África Occidental y el brote ocurrió justamente en una triple frontera. Entonces, el manejo del brote inicial fue muy pobre porque los países no coordinaron bien la intervención y estaba, digamos, en medio de dos highways y el virus rápidamente se propagó geográficamente. Lo otro que pasó es que el virus, si te da el virus, te mata. Y todos los fluidos son infecciosos. El sudor, la saliva, las lágrimas, todo es contagioso. Entonces, el mecanismo de controlar la infección es que la gente infectada hay que aislarla. Y es un aislamiento físico completo. No puede haber nada de contacto. Lo que sucedió es que también las costumbres de estas poblaciones de África Occidental eran más complicadas. Entonces, digamos, se prohibieron los entierros porque los entierros culturalmente ahí eran como entierros de varios días en donde la gente lloraba encima de los cadáveres y el cadáver sigue siendo infeccioso por varios días. Y entonces la gente en los entierros se infectaban. Esto lo sabían siempre. Se mandó una directriz de prohibir los entierros y de ahí, dejó de existir el virus. Pero en realidad lo que se hizo con la política esa de salud pública era que se hicieran los entierros clandestinamente, ¿verdad? Y entonces la Organización Mundial de la Salud pensó que ya tenía el brote controlado cuando de repente sale un montón de casos por todos lados porque se estaban dando los entierros clandestinos. Y la gente llegaba y se abraza y se besa y despide el cuerpo antes de enterrarlo. Al final se logró controlar. eh, Varios americanos y europeos se contaminaron o se infectaron. Uno de ellos llegaron al CDC. En el CDC, en el hospital de Emory, lo lograron rescatar utilizando un suero mágico. Entenderán que es un suero convaleciente, pero en realidad ya habían anticuerpos monoclonales desarrollados. Y otro que se fue para Houston falleció, y en el que se fue para Houston también falleció una enfermera que lo estaba tratando. La historia cuenta, estos pacientes llegan y los meten en unos cuartos de alta contención. El virus es de bioseguridad 4, ¿verdad? Altísima contención. Y la historia dice que es que la enfermera que estaba tratando el paciente de Houston eh, se puso a orar con el paciente, le puso la Biblia, la mano sobre la Biblia, y la muchacha se quitó el guante y agarró la mano y ahí se contaminó ella. Entonces ese fue, digamos, el caso de infección que se ha dado en el nuevo mundo de ébola. Hay brotes, de vez en cuando hay brotes, mata a la gente que se infecta ahí en ese primer brote, pero luego se controla. Hay vacuna, hay anticuerpos monoclonales. El problema con ébola es que no es un solo ébola, no es un solo Marburg. El ébola es el género, pero hay muchas especies. Entonces las especies es ébola de Zaire, ébola de la Costa de Marfil, ébola de Lago Victoria. ¿Verdad? Entonces son muchos virus que se llaman ébola, uno los llama ébola como que si fuera un solo virus, ¿verdad?
pero hay vacuna, entonces cuando sean los brotes lo que se hace es que se libera la vacuna y se hacen cordones de vacunación alrededor del brote para evitar que el virus se salga geográficamente de esa localidad. Esa es la historia con ébola. Luego entramos a los flavivirus, ¿verdad? Que es esta familia grande de virus transmitidos por vector en su mayoría, menos el virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C no es transmitido por vector. Pero tenemos fiebre amarilla, los dengues 1, 2, 3 y 4, el virus del oeste del Nilo, eh, el virus de la encefalitis de San Luis y el virus de la encefalitis japonesa. Ah, y el Zika virus. El Zika virus lo que causa es una infección tipo dengue, un dengue chiquitito, ¿verdad? Un dengue pequeñito. El problema que radica con el Zika es si esa infección se da durante el periodo gestacional, principalmente en el primer trimestre, porque el virus puede atravesar placenta y replicar en el feto y replica, digamos, en el sistema nervioso central. Entonces, los productos de ese nacimiento son niños que por lo general vienen con un problema de desarrollo del sistema nervioso central en lo que se conoce como una microcefalia, ¿verdad? Ese es el principal problema de la infección con el virus del Zika. El virus de la fiebre amarilla es una enfermedad muy fea, muy fea, es una infección dengue, pero marca diablo, así, durísima, que tiene un componente hepático bastante fuerte, que por eso se llama fiebre amarilla. Es transmitida por un virus que no estoy seguro si era el Culex, ahí lo revisan. Con fiebre amarilla, igual que pasó con dengue en su momento, dengue se logró erradicar de las Américas, América del Norte, América Central y América del Sur, utilizando insecticidas, pero luego vieron que esos insecticidas tenían un impacto catastrófico al medio ambiente, entonces dejaron de utilizarlo y entonces el mosquito volvió a resurgir y en los 90, con el resurgimiento del mosquito, volvió a retornar el virus a las Américas. Y ahora estamos en la situación que estamos con el virus dengue. Con la fiebre amarilla, eso también se logró. Pero ahora la fiebre amarilla está circunscrita a América del Sur, ¿verdad? Entonces, cuando uno viaja a América del Sur, le piden que se vacune, pero no es para protegerlo a usted de que le dé fiebre amarilla. El objetivo de que usted se vacune es que para cuando usted regrese, no traiga el virus y lo introduzca en Centroamérica. Igual, esa es lo que dicta, pero por lo general hoy en día Sudamérica lo tiene bastante contenido y entonces son como regiones particulares de alta incidencia de la fiebre amarilla. Bueno, aquí está Aedes aegypti, es para el Zika, dengue son los Aedes y para fiebre amarilla también los Aedes. Okay. Los Culex eran para las encefalitis. Okay. Debería saber eso. Ah, y para el West Nile es el Culex también, ¿verdad? West Nile Culex. Sí. Llegamos a la hepatitis B, un virus bastante complejo, millones de pacientes infectados en el planeta, ¿verdad? Millones de pacientes son portadores asintomáticos que no saben su estatus, ¿verdad? Que son altamente infecciosos. ¿Cómo se transmite la hepatitis B? Número 1, de madre a hijo. La madre no sabe que tiene la infección. El niño se infecta no in útero, sino que se infecta al salir por el canal del parto y exponerse a los fluidos de la madre, una altísima carga viral en los fluidos y ahí es donde se infecta. Por eso es que la vacuna se pone al momento cero de nacido, ¿verdad? Entonces le ponen la vacuna para tratar de que rápidamente se generen anticuerpos endógenos del niño y protejan la implantación del virus, o si no es que no se implante el virus, por lo menos no se haga crónico, ¿verdad? No quede infectado crónicamente, entonces bajarle la carga que infecta al niño. Sería el objetivo de eso, o que rápidamente quede protegido contra eso. Los niños se infectan
en el canal del parto y se vuelven portadores crónicos, porque es muchísima cantidad de virus y porque el sistema inmune está demasiado inmaduro como para poder protegerlos. Entonces, no tienen sintomatología, no van a conocer su estatus y van a ser portadores y infectadores, digamos, del virus. Posteriormente, si usted se infecta como adulto, se va a infectar por diferentes métodos. El más común es a través de relaciones sexuales o con utilización de jeringas contaminadas, ya sea por drogas intravenosas o con prácticas de tatuajes insalubres, ¿verdad? Y se contamina como adulto. Como adulto, ahí sí vas a tener mucha sintomatología porque tu sistema inmune ya está desarrollado y el virus replica muy rápido en muchísima cantidad y se va al hígado. Entonces es una batalla entre la respuesta inmune para tratar de controlarlo y la replicación del virus. La mayoría de la gente lo va a limpiar como en un mes, pero hay gente que va a tardar hasta 6 meses, un año, 2 años de tener un cuadro hepático terrible. Algunas veces la gente lo va a limpiar hasta 6, 7 años después. Es un cuadro. El diagnóstico de estas, recordarán que es una tabla bastante pesada de entender, que no se las voy a explicar en este momento. Lo importante del diagnóstico es que hay pruebas para detectar el antígeno, ¿verdad? Que las pruebas para detectar el antígeno, este sería el antígeno. Entonces, con un anticuerpo, una placa de ELISA, yo detecto el antígeno. Este antígeno se llama antígeno de superficie de la hepatitis B. Y cuando ya no está el virus, porque la respuesta inmune controló el virus, va a aparecer el anticuerpo contra el antígeno de superficie, ¿verdad? Entonces, o tengo el antígeno o tengo el anticuerpo, antígeno de superficie o el antígeno de superficie. Tengo estas dos, esta o esta. Si está el antígeno presente, la persona tiene la infección. Si tiene el anticuerpo presente, tuvo la infección o se vacunó, ¿verdad? Si tengo el anticuerpo. Nunca voy a tener las dos presentes a menos de que sea un error, o sea que el paciente ya estaba diagnosticado y el virus mutó, o hay un error ahí en la lectura de la prueba. Nunca van a estar presentes los dos, ¿verdad? Lo que puede ser es que el paciente esté infectado y no está ninguno de los dos, ¿verdad? Porque estamos en el proceso de limpieza del antígeno. Es decir, el sistema inmune ya empezó a controlar la partícula viral y la está eliminando de la sangre y ya está por debajo del límite de detección del antígeno. Pero todavía no hay suficiente anticuerpo libre para detectarlo en la prueba de detección del anticuerpo. Entonces ese periodo de ventana clínica, ¿verdad?, en donde no puedo diagnosticarlo, pero el paciente está infectado, yo tengo que discernirlo con una tercera prueba, que esa tercera prueba es detectando el COR, ¿verdad? El antiCOR, perdón, que es el anticuerpo contra los componentes internos de la partícula, no es contra el antígeno. Entonces, dos pruebas, o el antígeno o el anticuerpo. Si el antígeno está presente, tiene la infección. Si el anticuerpo está presente, tuvo la infección o se vacunó. Nunca van a estar los dos presentes, a menos de que sea una cuestión compleja, ¿verdad? Como mutaciones o errores del examen. Pero lo que puede ser es que el paciente esté infectado, pero no esté en ninguno de los dos. Y entonces lo único que va a estar presente y me va a poder diagnosticarlo es un anticuerpo contra el core o el COR, ¿verdad? Entonces ese es básicamente el diagnóstico de la hepatitis B. Digamos, lo que se maneja, digamos, a nivel de clínica. Igual, hay un montón de otros exámenes que se montan y que nosotros lo discutimos en clase. En términos generales, las hepatitis tenemos 5, ¿verdad? A, B, C, D, E. La A y la E son de transmisión fecal oral y solo me generan infección aguda, es decir, en unos 15 días a un mes ya pasó el cuadro y quedo protegido de por vida, nunca me vuelvo a infectar. Contra la hepatitis A hay vacuna, contra la hepatitis E hay vacuna,
pero la hepatitis C no es endógena de Costa Rica, serían como casos importados o alguien que andaba paseando por el mundo. Entonces, digamos, habría en la historia clínica ese dato. Ahora bien, la B, la C y la D son parenterales, son infecciones que se dan por contacto estrecho con fluidos, ya sea por contacto sexual, por tatuajes o utilización de drogas intravenosas insalubres, o por transfusiones de sangre con sangres contaminadas, ¿verdad? Entonces, esos serían los mecanismos de infección de esas infecciones. O de madre a hijo, en el caso de la hepatitis B o D. Estas tres, B, C y D, pueden generar una infección aguda. Una infección aguda significa que si el paciente la resuelve en menos de 6 meses, o puede generarme una infección crónica. Una infección crónica significa que después de 6 meses todavía está la infección presente. Ahora bien, la probabilidad de que una persona adulta infectada genere una infección crónica es como del 9%, ¿verdad? El 90% de la gente va a generar una infección que resuelve en menos de 6 meses. En contraste, las infecciones con la hepatitis C, la gente va a tener una probabilidad de volverse crónica si esa en un 80% de las infecciones. Entonces, la probabilidad de volverse crónico es, digamos, inversamente proporcional. La mayoría de los hepatitis C se vuelven crónicos, la mayoría de las hepatitis B resuelven de forma aguda. Y luego entramos a los herpes. ¿No tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Están durmiendo? Por ahora no, profe. Todo claro. Entramos a la siguiente familia, que es la familia herpes viridae. Los herpes virus, ¿verdad? El amor no dura para toda la vida. Los herpes virus sí duran para toda la vida. Todos nos infectamos y una vez que nos infectamos, el virus se queda con nosotros para el resto de nuestras vidas. Nos infectamos con estos virus cuando nuestra mamá nos besa, recién nacidos. Todos los tenemos. El virus se esconde, es decir, hace una inactivación, no, una atenuación, no, no atenuación tampoco, ¿no? ¿Cómo era que se llama? Latencia. Una latencia, gracias. El virus, digamos, entra, replica, infecta. Cuando aparece la respuesta inmune, el virus activa un programa genético para esconderse y se queda escondido en diferentes células. Hace ahí la latencia en diferentes células. La célula en la que hace la latencia va a determinar la subfamilia a la que pertenece. Entonces tenemos la familia alfa, beta y gamma. Los de la familia alfa hacen la latencia en neuronas, ¿verdad? Entonces son altamente dolorosos, ¿verdad? Entonces tenemos a los herpes simplex 1 y 2 que hacen los fuegos y las verrugas genitales, las ulceritas genitales, ¿verdad? O los fuegos en la boca. La familia beta hace las latencias en linfocitos T, ¿verdad? Y monocitos. Y los virus que son el citomegalovirus y el herpes humano 6 y 7. Y la familia gamma hacen la latencia en los linfocitos B. Y los ejemplos de estos es el Epstein-Barr y el virus herpes humanos 8, ¿verdad? Que es el agente causal del sarcoma de Kaposi. Entonces, estos virus son monitoreados por el sistema inmune, los mantienen ahí en latencia cuando hay una caída del sistema inmune, ya sea por estrés, por exposición al sol, por desequedad, el virus reactiva, es decir, vuelve a replicar, salen sin sintomatología, pero cuando la respuesta inmune recupera y llega a controlarlo, entonces me vuelve a dar la llaguita, ¿verdad? Por esa respuesta inmune. Y eso se le llama una recaída de la sintomatología. Ahora bien, los otros dos virus, el citomegalovirus y el Epstein-Barr,
al irse a los linfocitos, pueden tener ellos mismos un componente inmunológico supresor, ¿verdad? Entonces, veámoslo así. Yo me infecto de niño, ¿verdad? El virus del citomegalovirus y del Epstein-Barr se van a mis linfocitos están inmaduros, aprenden ahí, no responden, todo lo que les llega más bien lo consideran como propio, entonces se vuelven como tolerantes, entonces no pasa nada. Lo que pasa es cuando nos infectamos como adulto, ¿verdad? Con un citomegalovirus, y lo que me da es un cuadro más severo, ¿verdad? Más severo, que se conoce como, que se conoce, que se conoce como un cuadro con citomegalovirus, es un cuadro tipo mononucleosis, pero con Epstein-Barr es un cuadro de mononucleosis infecciosa. Mononucleosis infecciosa, que el cuadro de mononucleosis infecciosa es un cuadro muy severo, bueno, no muy severo, pero severo, en donde vamos a tener un compromiso de gargantas, vamos a tener linfadenopatía en las amígdalas, vamos a tener fiebre, ¿cuál era la triada? Fiebre, dolor de cabeza, garganta, Faringitis. faringitis, hepatoesplenomegalia, es decir, el hígado y el vaso están inflamados, y vamos a tener cosas semejantes a blastos en el frotis, ¿verdad? Esos no son blastos, son linfocitos activados, ¿verdad? Porque el receptor del virus, el receptor que utiliza el virus para infectar al linfocito B, es el correceptor del linfocito. Entonces, como que si el linfocito B virgen estuviera recibiendo la señal a través del receptor, entonces se activa. Entonces se activa y empieza a proliferar. Esto lo que hace es hacer que la primoinfección genere un montón de células blancas que infectar, y entonces ese cuadro muchas veces se puede confundir con una leucemia o un linfoma en los pacientes. Se hace la serología y con la serología se resuelve el diagnóstico, ¿verdad? El problema del laboratorio es que cuando se da la infección del Epstein-Barr, y Epstein-Barr activa todos esos linfocitos vírgenes, un montón de pruebas serológicas se van a positivizar como falsos positivos. Es decir, se activa el clon que produce anticuerpos antihepatitis B, a pesar de que usted nunca había sido ni vacunado ni expuesto a la hepatitis B. Es porque el clon se activó porque la partícula viral del Epstein-Barr funciona como un superantígeno. Entonces las células empiezan a liberar anticuerpos. Entonces usted tiene de repente el paciente que está viendo a ver si es una mononucleosis infecciosa o es una leucemia o un linfoma, y entonces usted hace pruebas de laboratorio y las pruebas febriles le salen positivas, un FTA contra sífilis se le hace positivo, varias pruebas serológicas salen positivas, entonces así usted sabe que esos anticuerpos es porque es una mononucleosis infecciosa. El citomegalovirus causa un cuadro tipo mononucleosis menos severo, porque son linfocitos T, perdón, menos severo, pero tiene esa sintomatología, pero el principal problema del citomegalovirus es que es el principal implicado cuando usted está inmunosuprimido, entonces se activa en las inmunosupresiones. Por ejemplo, un paciente tiene un cuadro hepático severo, no le encuentran qué es lo que tiene como agente causal, ¿verdad? De ese paciente, y hacen una biopsia del hígado y le hacen biología molecular a esa biopsia del hígado. En esa biopsia del hígado les va a salir positivo el citomegalovirus, ¿verdad? Puede ser que el citomegalovirus sea el agente etiológico, pero puede ser simplemente que el otro agente etiológico esté causando una inmunosupresión local ahí en el hígado,
y él se reactiva y sale positivo. Entonces, digamos, puede ser que tenga, no sé, una riqueza que esté causando un cuadro hepático. Y ese es el agente etiológico de la sintomatología. Usted monta la biología molecular y le sale el citomegalovirus. Usted tiene que ser muy cuidadoso de decir que el citomegalovirus es el agente causal de esa patología. ¿Alguna pregunta con los herpes? La parte de diagnóstico de herpes es compleja, a eso mejor se lo revisan en la clase de Eugenia. Estaban los antígenos tempranos, los antígenos tardíos, los very early antigens, los early antigens. Bueno, otro problema del citomegalovirus, importantísimo, casi se me escapa, es que es un agente TORCH. Recordemos que son los agentes TORCH. Los agentes TORCH son agentes que si la infección se da durante el embarazo, pueden haber malformaciones congénitas asociadas al feto. TORCH, T significa Toxoplasma gondii. La O significa otros. La R significa rubiola, virus. La C significa citomegalovirus. Y la H significa herpes virus. Ahora vámonos a la O. En la O incluyen a Zika, por supuesto, incluyen a VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, y creo que hay una bacteria ahí en O, que no recuerdo cuál es. ¿Alguien recuerda qué es? ¿Qué más hay en O? Profe, Streptococcus, si es bacteria. Streptococcus, bacteria. Streptococcus causa malformación congénita. No, profe, pero es que hay que hacer un hisopado para ver si la madre lo tiene, porque entonces en ese caso se lo puede transmitir al bebé y le da meningitis. Ah, ok. Bueno, gracias. Bueno, la siguiente familia son los influenza virus. Acordémonos, nadie en clínica maneja a este nivel la influenza, ¿verdad? Pero son tres tipos, A, B y C. Las que circulan en humanos son la B y la A, principalmente la A, pero de vez en cuando la B está presente. Dentro de la A tenemos los subtipos, ¿verdad? Que es el H1N1, la H2N3 y la H5N1, ¿verdad? Que son como la H1 y la N1 y la H2 y la N3 son las que circulan frecuentemente y se alternan los picos. Este año está una, el otro año está la otra. La H5N1 son las influencias aviares, ¿verdad? Que esas son brincos de especie en donde están en el ganso o en las granjas de corral y brinca y te entra en la nariz y te llega hasta el pulmón y tienen un 80% de mortalidad. Han habido unos casos en donde hay transmisión de humano a humano, pero controlada, uno o dos personas se infectan, pero son contactos muy locales. El problema con esos brincos es que el virus se puede llegar a humanizar y luego se vuelva fácilmente transmisible. Pero las clínicas son la H1 y la N1 y la H2N3. Importante es que la H1N1, bueno, todas tienen predilección por los extremos etarios, ¿verdad? Extremos etarios en el sentido, no es sífilis, sí, yo creo que es la sífilis, Lucía. Yo creo que en la O también se incluye la sífilis, pero mejor lo revisan porque no lo tengo muy claro. Debería tenerlo claro. De los TORCH. La H1N1 y la H3N2, H2N3 afectan principalmente grupos sectarios, adultos muy mayores y niños muy pequeños, y en el medio personas que tengan factores de predisposición, como por ejemplo fumadores crónicos, diabéticos, problemas cardíacos, eh, mujeres embarazadas por la inmunosupresión fisiológica que esto representa, entre otras, ¿verdad? Asmáticos, por supuesto, pero la H2N3, a diferencia del H1, no, la H1N1, a diferencia del H2N3, puede también tener un segundo pico de afectación en el hombre adulto joven. En el hombre adulto joven, que responda muy fuertemente.
Entonces, digamos, no es que el virus tenga esa predilección, pero la respuesta inmunopatológica, es decir, una sobrereacción inmune, lleva a un aumento en la mortalidad en adulto joven en esta particularidad. Hay un montón de cosas que se pueden discutir, como por ejemplo que no van a los servicios temprano, que son más reluctantes a recibir antibióticos, o que sea cerca de fiestas o cosas así, por lo tanto retrasen, digamos, la atención médica y eso lleva a ese aumento en otras palabras, puede ser que esté asociado a que somos más tercos, por decirlo así, ¿verdad? Pero sí hay un pico de mortalidad un poco aumentado en el adulto varón. Esos son los influencias, hay vacuna, la vacuna es una vacuna que incluye dos virus A, o sea, H1N1 y H2N3, y un virus B. A veces le pueden incluir un segundo virus B. Esta selección de lo que va en esa vacuna se hace anualmente, dependiendo de lo que va circulando en el hemisferio sur. Entonces, lo que está circulando en el hemisferio sur sirve para diseñar la vacuna que va a utilizarse en el hemisferio norte, y lo que va circulando en el hemisferio norte sirve para diseñar la vacuna que se pone en el hemisferio sur. En Costa Rica se pone la vacuna del hemisferio sur. La vacuna se pone como 3 meses antes. O sea, el plan es ponerlo 3 meses antes de que empiece el pico. El pico de influenza casi siempre es asociado con el inicio de las lluvias. El inicio de las lluvias casi siempre es asociado con el inicio de las clases del segundo semestre o del segundo ciclo lectivo. Y entonces ahí es donde se da el pico en nuestras latitudes. En las otras latitudes está asociado, digamos, a la llegada del invierno completamente. En Costa Rica a veces el pico puede ser en junio, agosto, y a veces el pico puede atrasarse hasta noviembre, diciembre. Papilomavirus, es un virus chiquitito, sin membrana, de ADN, que tiene la importancia de que va a causar verrugas si cae en la piel, o va a causar algunas alteraciones si cae en mucosas, principalmente en mucosas vaginales. Pero el gran problema del papilomavirus es si se cae en un famoso tejido de transición. Se le llama tejido de transición porque no es ni chicha ni limonada, no es ni tejido del útero, ni es tejido, digamos, endometrio del útero, ni es tejido vaginal, es un tejido de transición, ¿verdad? En donde recibe factores de crecimiento de ambos tejidos. Entonces entenderán que ese tejido, cuando viene, digamos, el período y el endometrio se suelta, va a haber una gran liberación de factores de crecimiento. Entonces ya es un tejido que de por sí está expuesto a una alta replicación mitótica o división mitótica. Entonces, si llega un virus en ese momento y causa algo, que causa un estrés, que lleva a un proceso inflamatorio, que ese proceso inflamatorio lleve a liberación de más factores de crecimiento, junto con un virus que tiene propensidad a través de las proteínas E6 y E7, que inhiben retinoblastoma y que inhiben P53, entonces es como poner todos los huevos en una canasta, y en una minoría de los casos puede llevar a una transformación, que esa transformación puede, después de mucho tiempo, hacer un proceso tumoral cancerígeno y causa el famoso cáncer de cervix. Entonces, por eso es que a las niñas se les vacuna desde la preadolescencia. La vacuna, son un montón de genotipos, no tenemos serotipos en papiloma porque no crecen cultivo celular, entonces no podemos hacer estudios de neutralización, se llaman genotipos, pero hay un montón de genotipos. Las vacunas al principio incluían 2 o 3 genotipos, ¿verdad? Y conforme ha ido avanzando, digamos, la vacuna, ahora incluye hasta 9. Creo que hasta 9, no sé si Rigo les diría que ya hay hasta 11 genotipos incluidos en la vacuna, ¿verdad? Otra cosa que se está trabajando es que la vacuna son múltiples dosis. Ahora se está trabajando en un ensayo clínico que aquí en Costa Rica es parte de ese ensayo clínico, para tratar de demostrar que con solo una dosis ya es suficiente para prevenir, y entonces poder hacer más universal el acceso a la vacuna. Para mixoviride,
Esta es una familia grande, es una familia que incluye el sarampión, la enfermedad más infecciosa que conocemos, las paperas, que hay vacuna, el virus respiratorio sincicial, que no hay vacuna, que ya lo discutimos. Importante que puede ser que les pregunten, ¿viene ya la vacuna para el virus respiratorio sincicial? Han habido múltiples intentos de desarrollar la vacuna para el virus respiratorio sincicial. En la antigüedad hubo problemas con esa vacuna porque la respuesta inmune no fue lo suficientemente fuerte y entonces los anticuerpos tenían más bien un efecto potenciador de la infección, es decir, el anticuerpo no neutralizaba la infección cuando el virus llegaba y más bien inducía un cuadro de, de o sea, incrementaba la respuesta y el cuadro clínico cuando el virus entraba. Entonces, por eso ha habido como mucha resiliencia a desarrollar vacuna del virus respiratorio sincicial para población pediátrica. Ahora viene, he oído varias gente que ya incluso se la han puesto, de la vacuna del virus respiratorio sincicial. Ahí pueden revisar, creo que está aprobada para adultos, ¿verdad? Para adultos, que tengan condiciones de fondo que hagan que, digamos, una infección se les pueda complicar. Entonces, para prevenir ahí, digamos, un evento, se recomienda que se vacunen. Seguramente, como lo vimos con la pandemia, se aprueba para adultos. En el estudio fase 4 se ve cuáles son los efectos que tiene la vacuna y poco a poco la van bajando a poblaciones de menor edad, cuando se tengan suficientes datos de seguridad. Igual, y yo me imagino que uno se expone múltiples veces en la vida al virus y uno va teniendo sus refuerzos naturales de esa infección. Paperas, es un cuadro respiratorio que causa una enfermedad autolimitada. Lo máximo era que se le inflamaban a uno las parótidas, las glándulas salivales. Se ponía cachetón, yo creo que a mí nunca se me quitó cuando me dio, y que muchas veces la infección podía bajar a las gónadas y entonces se daba una orquitis, una inflamación de los testículos. No causan mayor problema. El problema de las paperas es si usted es inmunosupreso. Ahora bien, hay vacuna, la vacuna es muy efectiva, pero para cuando uno llega a la edad de ingreso a la universidad, los títulos de anticuerpo han bajado mucho. Entonces siempre hay como brotes, no siempre, pero hay como brotes que se reportan con cierta frecuencia de brotes de paperas en los dormitorios en Estados Unidos, porque pones a ese montón de gente joven, con un montón de gente que viene de diferentes localidades del planeta, los metes en un lugar y entonces ahí hay mucha carga viral con cantidad de anticuerpos disminuidas y entonces se dan brotes ahí porque estás favoreciendo prácticamente la infección. Igual no pasa nada, se les da una segunda dosis y se controla el brote. Eh, Virus respiratorio sincicial, y aquí el que me falta, bueno, es el Nipah, ¿verdad? Que puede ser que les pregunten del Nipah. Nipah es un virus que infecta murciélagos. Es un murciélago enorme que se llama el Flying Fox. Es un zorro volador, es como una gallina, es del tamaño de una gallina, tal vez un poco más grande. Está contenido en el sureste asiático, ¿verdad? En esas islas y en la parte sur de India, ¿verdad? Todo ese es el territorio en el que camina ese murciélago. La infección sucede así. El murciélago excreta en las palmeras, excreta en frutas, muerde frutas, o alguien tiene ahí un vino de coyol, ahí le tienen un nombre específico, pero ellos toman, digamos, el vino de coyol y lo tienen ahí fermentando y de eso se alimenta el murciélago y contamina un batch, un lote de ese vino de coyol y la gente toma ese vino de coyol y se hace un brote del Nipah virus, ¿verdad? Pero entenderán que es por ese contacto estrecho con el murciélago.
La infección es terrible, entra, te da sintomatología general, digamos, de una infección y luego empezás a perder la conciencia, te da somnolencia, eh, te sentís así cansado y luego te da una encefalitis y el paciente por lo general muere por una encefalitis, por un cuadro de encefalitis. Pueden haber otras sintomatologías, pero la encefalitis es lo principal. El humano es un dead end, eh, un hospedero de punto final, porque el virus se va para el sistema nervioso central y de ahí no sale, ¿verdad? Ahora la pregunta es ¿por qué se levantan todas las alarmas y por qué este virus nos preocupa tanto? Incluso a la famosa película de esa Contagio es acerca de este virus, ¿verdad? Porque si usted es virólogo y a usted lo primero que le dicen es que es un paramixovirus, ¿verdad? Y usted ve todos los miembros de la familia paramixovirus, todos son virus respiratorios altamente infecciosos, ¿verdad? Entonces, el riesgo es que el virus diga, ah, ya brinqué de un humano a otro humano, mejor no me voy a ir para el encéfalo, me sirve más quedarme aquí en las células del tracto respiratorio, que poco a poco se vaya humanizando y se vaya haciendo más infeccioso y más fácil transmisible. Entonces, el problema, al menos en el papel, el problema teórico, es que empiece a brincar de nariz a nariz humana y le guste brincar de nariz a nariz humana. Y sabemos por el resto de la familia que eso les fascina y que son extremadamente buenos realizando. Eh, Ese sería el NIPA. Las paperas, virus respiratorio sincicial, parvovirus, quinta enfermedad exantemática del niño, son un par de cachetadas en el chiquito. Y lo otro que tenemos de esta enfermedad es la anemia plásica paroxística, ¿verdad? Que tienen estos casos, que ese virus nunca me ha gustado a mí. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? No. Ok. Entramos a los enterovirus, una cantidad exorbitante de virus. Son las 3:30. Una cantidad exorbitante de virus. Los virus antes tenían nombres particulares, Coxsackie, ecovirus, para ecovirus, ¿verdad? Eran nombres históricos. Conforme fuimos descubriendo más y más y más y más y más y más virus, ya no se pudo trabajar tantísimo con nombres específicos. Queda un poco para la historia, pero entonces ahora se llaman enterovirus A, B, C, D, E, rinovirus ABC, y después le ponemos el serotipo, ¿verdad? Entonces hay enterovirus A18, enterovirus B57, y así es como se conocen o los van a encontrar. Son tantísimos virus, son virus sin membrana de ARN, son como unos balines sumamente resistentes al medio ambiente, sumamente infecciosos que pueden afectar prácticamente todos los tejidos. Podemos tener hepatitis, como el virus de la hepatitis B, podemos tener virus que causan conjuntivitis, podemos tener virus que causan encefalitis, podemos tener virus que causan parálisis, podemos tener virus que causan el famoso mano pie boca, que son úlceras en la boca, en las palmas y en las plantas de los pies, y los famosos rinovirus, que son los principales responsables del resfriado común. Aquí están, digamos, las diferentes enfermedades que pueden causar. Hoy en día el diagnóstico es, si se va a hacer diagnóstico, es clínico, y si se puede apoyar con biología molecular, es un PCR para detectar alguno de los enterovirus. Polioma viride son dos virus, JC y BK. ¿Por qué son importantes estos virus y por qué los describimos? Porque en la medicina moderna empezamos a hacer trasplantes de riñón. Entonces inmunosuprimimos al paciente y le metemos un riñón. No sabíamos que existía el virus, pero a veces se rechazaba o se necrotizaba el riñón
y era porque el paciente tenía el virus y el riñón no tenía el virus o el donador no tenía el virus y entonces este virus se comía esto. O a veces teníamos la versión opuesta en donde el riñón traía el virus y el paciente no tenía el virus y está inmunosuprimido y el virus me hacía un desmadre en el paciente. Entonces, por eso es que salimos a reconocerlos y la forma en la que se utiliza hoy en día clínicamente esta información es que si hay un trasplante de riñón, monitoreamos la cantidad de estos virus en la orina. Si el virus empieza a aumentar, le bajamos la inmunosupresión al paciente, ¿verdad? Crece el control del virus, el sistema inmune empieza a atacar el riñón, porque es un órgano implantado, entonces le volvemos a subir entonces se utiliza como para controlar y manejar la inmunosupresión del paciente para que no rechace el riñón, ni tampoco el virus destruya el órgano. Esos son los JC y BK. Pox virus. Puedo hablar de Pox virus. La vacuna de la viruela, erradicación, única enfermedad erradicada de humanos de la faz de la Tierra. Hace poquito tuvimos el brote del monkeypox, ¿verdad? Que causó un poco de nuevo de esta histeria que les agarra con estos brotes. Es una enfermedad fea, principalmente en los pacientes que van a estar inmunocomprometidos. Hay vacuna, la vacuna de la viruela hace algo de reacción cruzada con el virus, entonces al final hubo algo de protección con las vacunas, pero el brote, la contención de la enfermedad, más que todo se dio por educación, porque la transmisión del virus ocupaba un contacto muy estrecho de superficies y contacto estrecho con, con cosas que eran visibles, ¿verdad? El problema con la mayoría de las infecciones respiratorias es cuando el paciente no tiene sintomatología y está liberando la partícula viral en grandes cantidades y no sabe ni él ni la persona a su alrededor que está infectado, ¿verdad? Por ejemplo, el virus del sarampión es de los virus más infecciosos o el virus más infeccioso porque por 14 días el paciente va a estar liberando virus sin tener un solo síntoma. Al 14º día es cuando aparece la sintomatología, entonces ya cuando uno está sintomático, la gente no se te acerca y vos te proteges, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. Reovirus, los rotavirus eran estas diarreas del infante, ¿verdad? Nos da una vez y ya nos quedamos protegidos de por vida. Hoy en día se vacunan a los chiquitos, por lo menos en Costa Rica. Se vacunan a los chiquitos cuando hay vacuna. Bueno, no sé cómo estará la situación ahorita, pero cuando esta la incluyó en el esquema la ministra de Salud Ávila, me acuerdo que estaba incluida, pero no habían dosis. Por muchos años no hubieron dosis, aunque estuviera incluida. Mucha gente opinaba que, digamos, sí, la vacuna era protectora, pero que el hospital de niños era suficientemente fuerte y accesible, y entonces que en los chiquitos, por más que les dieran, no había mucha mortalidad debido a este virus, era más que todo de ahí, la sintomatología, y entonces la discusión era esa, si era necesario implementarla de manera universal la vacuna, y al final ganó la doctora y hoy en día los vacunan. Rotavirus. Y por supuesto, mi famoso chiste, ¿verdad? El virus más coqueto de la historia es el Seadornavirus. Mal chiste. Y retrovirus, virus de la inmunodeficiencia humana. Este sí les pueden preguntar, ¿verdad? No he contemplado. Retrovirus, virus tiene una replicación lenta que entra por transmisión por contacto de mucosas. El contacto de mucosas con fluidos, esos fluidos por lo general tienen que ser celulares, no pueden ser fluidos acelulares. ¿Qué quiere decir esto? El suero es menos infeccioso que la sangre completa
El fluido seminal es menos infeccioso que la eyaculación con semen, ¿verdad? La célula que tiene la partícula infectándolo es más infeccioso porque la célula se queda atrapada en unas mucosas, en el moco, y libera ahí grandes cantidades de partícula y esa partícula es la que logra infectar. Es un virus que causa una primoinfección, que es un cuadro tipo mononucleosis, ¿verdad? Que va a tener la sintomatología severa esa, que puede tener compromiso hepático, que puede tener fiebre, quiebra huesos, que puede tener crecimiento de leucoplaquia en la boca, puede tener un rash en el pecho, que luego el paciente recupera y piensa que era un cuadro agudo y el virus sigue replicando por varios años, 5, 6, 7 años, ¿verdad? Y durante ese proceso de replicación, en donde el paciente no se entera que está infectado, lo que hace el virus es destruirle el repertorio inmunológico de células T, le va matando los linfocitos T. La médula ósea vuelve a sacar linfocitos, ahora vuelve a sacar linfocitos, pero estos linfocitos que salen son frescos y no han tenido, digamos, el correcto proceso de maduración en el timo, ¿verdad? Entonces se van volviendo poco a poco menos eficientes y es una batalla entre el sistema inmune y el virus, porque el virus no entra en latencia, el virus sigue replicando constantemente, pero el sistema inmune lo controla en ese periodo ventano. Y al final la médula ósea sucumbe y el virus entonces empieza a replicar y entonces el paciente entra en un cuadro de inmunosupresión que con el tiempo va a volverse más severa. Ese cuadro de inmunosupresión se conoce como la fase SIDA, que clínicamente se describe como un paciente que tiene menos de 200 linfocitos por microlitro. Una persona que no tiene la infección va a tener en promedio 1.200 linfocitos por microlitro. Va a tener a partir de 200. ¿Cuándo es más infecciosa la persona? En esa primoinfección, en esos primeros 15 días de la infección inicial, la persona es sumamente infecciosa porque entenderán que el paciente no ha desarrollado todavía una respuesta inmune. Entonces el virus tiene una carga altísima en esas personas. Y en la fase final, que es la fase, digamos, de SIDA, en donde ya el sistema inmune colapsó y no puede controlarlo. Entonces, esos son, digamos, los extremos en donde la persona se vuelve más infecciosa. Hay terapia sumamente efectiva, se llama una terapia antirretroviral, que está dada por 3 fármacos diferentes que bloquean la replicación del virus en 3 sitios diferentes. No, perdón, en 2 sitios diferentes, 3 fármacos, 2 sitios diferentes. Podemos bloquear la entrada, podemos bloquear la integración del genoma del virus en el genoma propio, o podemos bloquear la proteasa viral. Se bloquean esos 3 sitios y ya con eso garantizamos que el virus no puede escapar del control. Ahora bien, esa terapia es utilizada para tratar a los pacientes infectados, pero hoy en día también se utiliza para prevenir la infección, ¿verdad? Entonces, se empieza a tomar la terapia que se llama una terapia PrEP, ¿verdad? Entonces usted empieza a tomarla y después de cierto tiempo, la concentración de la droga en los sitios de entrada del virus van a ser suficientes para bloquear el virus en la entrada. Entonces, previene, digamos, la infección, ¿verdad? Siempre y cuando la infección no se dé con un virus que ya sea resistente a esas drogas, ¿verdad? Y esta misma terapia se utiliza cuando el paciente se expone por accidente al virus. Entonces, digamos que se punza con una aguja, entonces, dependiendo del riesgo que haya de infección, les pueden mandar a una terapia post-exposición, que consiste en darles las mismas drogas, pero en una alta concentración para que rápidamente llegue al sitio de la entrada o de la inoculación. Virus de la rabia, puede ser que les pregunten también. Entra por mordeduras o raspones o chupetazos de animales rabiosos. En Costa Rica hay brotes de rabia vacuna periódicamente. Los casos de rabia en humanos, la estadística dice que hay un caso cada 10 años. La causística indica eso.
La terapia post-exposición es bastante efectiva, pero la efectividad va a depender de la cercanía del sitio de entrada del virus al sistema nervioso central. La terapia post-exposición consiste en un esquema de vacunación acelerado y potenciado. En lugar de ser 3 dosis, como es el esquema de vacunación normal de la rabia, el esquema post-exposición son 5 dosis en tiempos reducidos, es decir, la distancia entre las inoculaciones es reducida. Es bastante efectivo. Algunas veces les pueden poner un suero hiperinmune, es decir, un suero que ya tiene los anticuerpos para prevenir la infección, pero este suero hiperinmune se tiene que poner hasta después de que ya usted lo vacunen, porque si se lo ponen antes de que lo vacunen, lo que va a hacer es que va a neutralizar la vacuna. Esa es la historia con la rabia. La vacuna post-exposición altamente efectiva, pero va a depender, la efectividad va a ir disminuyendo con la cercanía al sistema nervioso central. Toga viride, chikungunya y rubiola. Chikungunya transmitida por mosquitos, rubiola un virus de transmisión respiratoria. La rubiola es un sarampioncito de 3 días, ¿verdad? Es un sarampión cortito. El problema con la rubiola es que es un agente TORCH. Si se da una infección de la madre en el primer, segundo o tercer trimestre, el niño puede tener malformaciones congénitas como ceguera, sordera, cardiomegalia y eritropoyesis en la piel, es decir, unas manchitas oscuras en la piel. Con el chikungunya es un virus que se va a ir a varios lados, causa una fiebre típica de un virus, de uno de estos virus, pero el problema con el chikungunya es que el virus se puede ir a las articulaciones y replicar en las articulaciones y causar un proceso inflamatorio en las articulaciones. El problema de las articulaciones es que son un órgano medio inmunoprivilegiado, es decir, no tiene drenaje linfático. Los antígenos propios que están ahí no son expuestos muy frecuentemente al sistema inmune, pero cuando llega la inflamación ahí por el virus y hay ruptura de las articulaciones, esas articulaciones empiezan a drenar junto con el efecto adyuvante del virus y entonces puede ser que se dé una respuesta contra los componentes articulares. Entonces la gente empieza a desarrollar artritis y dolores de las artritis que muchas veces dicen que la gente prefiere suicidarse antes de soportar esos dolores. Esa es la historia con el chikungunya. Es transmitido por un mosquito. Por un mosquito. ¿Dónde está? Chikungunya Aedes. De nuevo, ahí está la Aedes. Y con eso termino esa familia. No sé si les quedaron dudas o quieren conversar de algo más o preguntas del examen que quieran aclarar. O lo dejamos aquí. O se durmieron. Profe, yo solo tenía una duda con la Ajá. vacuna de la rabia. ¿Vale? ¿Es inactivada la vacuna de la rabia? Ok, históricamente la vacuna de la rabia era, el riesgo de la vacuna de la rabia es que era producida en tejido cerebral, ¿verdad? Ya fuera en cerebros de ratón, en cerebros de conejos de indias, bueno, en hámsters, ¿verdad? O en cultivo celular neuronal primario. Y la consecuencia de eso era que en la preparación podrían ir restos de mielina y habían casos en donde la gente reaccionaba y generaba una respuesta contra la mielina y entonces eso llevaba a problemas secundarios asociados a una respuesta inflamatoria en el encéfalo, ¿verdad? Una encefalitis debido a la vacuna. Hoy en día la vacuna que se hace es crecida en células Vero o en células MRC5. Son células, las MRC5 son células diploides humanas y ya no hay mielina, entonces no hay riesgo en eso. Lo que se hace es que se crece el virus y el virus se destruye con, no me acuerdo si era beta-propiolactona o con un agente, digamos, que lo inactiva. Y ese es el antígeno que se le aplica a la gente. El antígeno
tiene que pasar por un proceso de purificación y de concentración para que vaya suficiente antígeno en la vacuna. Hasta ahí es en donde yo la tengo entendido. Por supuesto que hay un montón de vacunas nuevas, en donde la vacuna es recombinante, ¿verdad? Pero hasta donde tengo entendido, la que se utiliza aquí, la que se utiliza más comúnmente en países de renta media y renta alta, es esta vacuna que estoy comentando. Ahora bien, la vacuna que se utiliza en países que tienen alta incidencia, una incidencia aumentada, como por ejemplo India y Brasil, algunas de esas vacunas todavía siguen teniendo el componente de la mielina, ¿verdad? Pero es mejor proteger contra la infección que contra esa posible respuesta cruzada contra la mielina. Ok, profe, gracias. Pero, Profe, yo tengo una pregunta. Es de un examen. Bueno, ¿la leo o qué hago? sí. Ok. Bueno, es un caso clínico y voy a leer el caso clínico. Dice, paciente de 15 años sano con antecedentes de haber sufrido una enfermedad papulovesiculosa de niño. Presenta un cuadro de 6 días de evolución de cefalea, algo que no puedo leer bien, de predominio izquierdo, de moderada intensidad, que se asocia a fotofobia, náuseas sin vómito, con fiebre de 38 grados. Al examen físico destaca una lesión cutánea de 5 por 10 centímetros, de base eritematosa, con vesículas sobre ella, costrosa y cerca de la vértebra T8. Se encuentra una leve rigidez de nuca, se le realiza una punción lumbar que muestra 320 células de predominio linfocítico, proteínas y glucosa dentro del rango normal. Bueno, una de las preguntas que dice es seleccione el agente causal más probable. En este caso es varicela zoster. Pero la siguiente pregunta es la que me causa conflicto. Dice, dentro del diagnóstico diferencial, utilizando PCR líquido cefalorraquídeo, los siguientes son correctos, excepto Otra vez, herpes esa última simplex. segunda parte que decía. Dice, O sea, dentro del diagnóstico, la primera era agente etiológico más probable, varicela. varicela. Ajá. Ajá. Bueno, zoster, ¿verdad? Porque reincidió. Y luego viene otra pregunta que dice que como parte del diagnóstico diferencial, utilizando PCR líquido cefalorraquídeo, las siguientes opciones que voy a leer son correctas, excepto, entonces, ¿cuál no sería un diagnóstico diferencial? Es lo que están diciendo básicamente. Ujú. Las opciones son herpes simplex 1, herpes simplex 2, rubeola y enterovirus. Sí, fácil, ¿no? Ah, no, perdón, leí la que no era. Sí, obviamente es Entonces enterovirus. sería, no, rubiola. Ah, ok, sí, por eso está marcada, porque el machote dice enterovirus. ¿Por qué enterovirus? No, está mal marcada porque de ahí el diagnóstico diferencial sería que es una encefalitis que no está asociada con el cuadro, ¿verdad? El cuadro de Ujú, piel. Y los que sí, causan encefalitis serían los herpes o el ajá, enterovirus. rubiola, Ajá, ajá. pero Sí, rubiola no. enterovirus que lo que da es una diarrea, o sea, eso que tiene que ver con el cuadro que está dando. No, enterovirus pueden dar una encefalitis. De Sí, hecho, pero no va a tener como las lesiones que decía, como las de herpes simples y rubiola. ¿O sí? mm, no Es que estoy digamos, entendiendo. el paciente tenía como lesiones en la piel, ¿verdad? Entonces, digamos, dentro de los diagnósticos diferenciales, claramente puede ser un herpes 1 o 2, claramente puede ser una rubiola, que yo diría, perdón, sí, no, ahí más bien el excepto sería con rubiola. El excepto es rubiola porque no va a tener el cuadro de la encefalitis ni el complemento. Ajá, sí, ¿Cuántos sí, tenía sí, el sí. chiquito? No. No tendría, Dice, no tendría la encefalitis. O sea, la rubiola, uno no, el cuadro de piel no tiene vesículas, es nada más mm, máculo papular, son unos ruidcitos así chiquititos. Y el, ajá, el enterovirus sí te va a dar el cuadro, digamos, de piel, pero aparte te va a dar las encefalitis. O sea, las encefalitis más probables son las herpéticas, pero que en realidad en clínica no son las herpéticas. Es que las herpéticas son las más peligrosas y las que tenemos un antirretroviral, ¿verdad? Pero las más probables son las de enterovirus.
¿verdad? Entonces las Ujú. encefalitis por enterovirus definitivamente. Entonces el diagnóstico diferencial son esas tres, los herpes, varicela zoster y los herpes, y el enterovirus. Y el enterovirus, ok, sí, Y ok, el que no sería posible es la rubiola. La rubiola no te causa encefalitis. listo. Ajá. Ok, sí, ya, listo, muy bien. Y otra pregunta que también tenía duda es que también es un caso clínico. Dice, paciente femenina de 2 meses de edad, admitida en el hospital con fiebre y rash de 5 días de evolución. La madre reporta casos similares de fiebre y dolor muscular en el vecindario. La niña presenta un compromiso, su condición general, irritabilidad y sensorio alterado. El rash inició como máculas eritematosas que progresaron con hiperpigmentación y descamación. Los exámenes realizados muestran una hemoglobina de 7.2 gramos entre decilitro, plaquetas en 50.000 microgramos litro y potasio sérico en 3.2 milimol litro. Dice, esa es la duda. Basado solamente en la información aportada en el caso, responda a las siguientes preguntas. Ok. El posible agente involucrado en el caso clínico está clasificado entre la siguiente familia viral: arenaviride, coronaviride, flaviviride y astroviride. ¿Cuál diría usted que es, profe? Flavivirides, dengue. Ok, mi pregunta es, ¿qué tan común son las máculas eritematosas en dengue? Y usted se acuerda que, digamos, Eugenia les habla que es como, creo que ella usa como una analogía que es como islas blancas en el Mar Rojo. Profe, no me acuerdo, pero seguramente digo eso. Sí, entonces, digamos, las máculas son tan grandes que la gente se ve roja y más bien usted encuentra como pedacitos de piel que no está eritematosa, ¿verdad? Ujú, Pero sí ok. se da. Y aparte, si ya las plaquetas están en 50.000, entonces usted va a empezar a ver las petequias chiquititas Sí, en los sitios, digamos, de fricción. ujú, sí, ok. Pero Petequis. digamos, con esas plaquetas, y que es un cuadro, digamos, así que todo el mundo en el barrio lo anda, lo más probable es un Un dengue. dengue. Ujú, Ajá, listo. Ya, esas eran. ok. Gracias. Pero bien, ¿estamos? ¿O hay algo más? Bueno, bueno, mucha suerte, nos estamos hablando. Bueno, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Chao. Pero, bueno.